Les presento el programa Guía Electoral 2021, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones generales del 11 de abril próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jairo. Gracias, Normita. Como cada semana, el Jurado Nacional de Elecciones les da la más cordial bienvenida a Guía Electoral 2021, programa que contribuye con la participación idónea, eficaz de las organizaciones políticas, de los partidos que participarán en estas elecciones generales 2021. Normita, recientemente se cumplió el hito en donde las publicaciones de las listas y fórmulas de candidatos se difundió. Hoy las podemos encontrar en el portal Voto Informado. Podremos conocer ahí a nuestros candidatos, saber sus hojas de vida. Justamente este documento, la hoja de vida, contiene toda la información que nosotros necesitamos conocer de nuestros candidatos para que de alguna manera cuando vayamos a las urnas sepamos por quién votar. Es verdad, Jairo, y es fundamental saber qué información se consigna en las hojas de vida de los postulantes. Nos acercamos cada vez más al día central de la votación y es fundamental que los electores estemos informados de quiénes son los que pretenden alcanzar un puesto en el Ejecutivo, el Congreso de la República o en el Parlamento andino. En este contexto, la labor de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones es fundamental. Este órgano se encarga de supervisar y contrastar la información que aparece en este documento legal. Para este proceso electoral, el formato de hoja de vida ha sufrido variaciones, se ha actualizado para que sea más eficiente. Hoy tenemos un instrumento más eficiente que nos permite tener un proceso transparente. Es cierto, Normita. El día de hoy vamos a desagregar cada uno de estos puntos que contiene la hoja de vida para que la ciudadanía, los televidentes, la población conozca, digamos, la información valiosa, importante de cada uno de los candidatos. Normita, ¿te parece si presentamos a nuestra invitada? Claro que sí, Jairo. Hoy nos acompaña la abogada Violeta Tejada, especialista legal de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales, con quien conoceremos a fondo cada uno de los rubros a llenar en las hojas de vida y la labor de fiscalización en estos documentos en el marco de las elecciones generales 2021. Perfecto, no se pierdan este programa. Volvemos después de la pausa. Regresamos con Guía Electoral 2021 para conversar con Violeta Tejada. Ella es especialista profesional legal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Violeta nos va a comentar acerca de lo que son las hojas de vida y la labor de fiscalización que realizan en el contexto de las elecciones generales 2021. Violeta, bienvenida. Sí, gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. La creación jurada de hoja de vida es un formato electrónico en el que se detallan los datos personales, académicos, laborales, políticos, patrimoniales, así como también sentencias condenatorias de los candidatos, entre otros datos que considere relevante que el ciudadano debe de conocer. En un proceso electoral nos seguimos a través de un cronograma electoral. En este caso, nosotros tenemos una fecha límite para la presentación de fórmulas y lista de candidatos. ¿Cuál fue para este proceso? El día 22 de diciembre del 2020. Claro. Y digamos, la hoja de vida se divide, digamos, en secciones, en rubros. Explícanos un poco más al respecto. Sí, la hoja de vida se divide en rubros, ¿no? Tenemos 9 rubros, de los cuales del 1 al 8, ¿no? Son obligatorios y el rubro 9 es un campo opcional del candidato, ¿no? Y en este contexto de las elecciones generales, entiendo que
durante los procesos anteriores también se han presentado hojas de vida, ¿no? Pero la hoja de vida ha ido sufriendo modificaciones. En este contexto de las elecciones, ¿ha sufrido modificaciones? Sí, efectivamente sufrió modificaciones para la presentación de estas hojas de vida, ¿no? El actual formato de hoja de vida fue aprobado con la resolución 310-2020 del JNE, ¿no? De acuerdo a la ley 31038, la ley que establece normas transitorias de la legislación electoral en las elecciones generales 2020 en el marco de una emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID, ¿no? Esta fue publicada el 22 de agosto del 2020. En esta disposición séptima numeral 9 nos establece que los candidatos al momento de presentar su hoja de vida deben hacerlo de forma en formato digital, ¿no? A través de una plataforma electoral, en este caso tecnológica, que el Jurado Nacional de Elecciones dispuso para las organizaciones políticas y que puedan presentar. Además de ello, algunos datos deben ser extraídos de los registros públicos de las entidades. Esto quiere decir que estos formatos, ¿no es cierto? En el formato de hoja de vida, el contenido de esta información tendría que ser extraído de las entidades públicas, ¿no? En la mayoría posible de ser el caso. Claro. Y en este es la forma novedosa que se está implementando o que se implementó para la presentación de las hojas de vida, ¿no? De manera virtual, ¿no? Claro. Yo he revisado un poco las hojas de vida y he visto que se han agregado comentarios, ¿no? En varias secciones, diferente a las hojas de vida del último proceso electoral. ¿A qué se debe esta modificación en las hojas de vida de los comentarios? Bueno, en este caso se ha priorizado la parte de comentarios en los rubros en los cuales fundamentalmente se extrae información. Por ejemplo, ¿no? En el rubro de formación académica, estudios universitarios, ¿no? En esa sección se agrega una parte de comentarios, que puede darse el caso de que el candidato indique o señale, ¿no? Que, digamos, está en trámite esos estudios o tal vez no se encuentra esa información en su nivel. O sea, hace alguna aclaración respecto a ese estudio. O, por ejemplo, en el rubro 8, que viene a ser declaración jurada de bienes, por ejemplo, inmuebles, nos podría indicar que efectivamente que ese inmueble, ¿no? Actualmente se encuentra, puede ser pues vendido, ¿no? A través de una compra y venta, ¿no? Lo está realizando. O sea, nos podría dar algún alcance de información que también nos sirve para nosotros para fiscalizar, ¿no? O claro. algún inmueble, por ejemplo, que nos puede decir, este vehículo sigue siendo de propiedad, pero actualmente, por ejemplo, me fue robado, ¿no? Entonces nos da alguna información respecto a ese bien, ¿no? A eso se refiere la parte de comentarios. Claro. Y en este contexto, ¿hay algún órgano, alguna unidad dentro del Jurado Nacional de Elecciones y dentro de la Dirección de Fiscalización que se encargue de este trabajo de la fiscalización de las hojas de vida? Sí, la DNFP en cada proceso electoral, en especial, bueno, en estos últimos procesos electorales, contrata, ¿no? Fiscalizadores de hoja de vida que son especialistas en materia de la fiscalización, ¿no? En sí, los cuales son asignados a los jurados electorales especiales. Actualmente nosotros tenemos 55 fiscalizadores asignados a 27 jurados electorales especiales. Doctora Tejada, ¿desde cuándo empezó esta labor y hasta qué fecha se puede excluir a los candidatos? Bien, nosotros comenzamos a fiscalizar a partir de la fecha límite de la presentación de candidatos. Es decir, la fecha límite fue el día 22 de diciembre del 2020. Ahí teníamos 3.342 candidatos inscritos, ¿no? Inscritos ya conformalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante los jurados electorales especiales. Y a partir de esa fecha nosotros empezamos a fiscalizar los diferentes rubros de la hoja de vida y de acuerdo también a otra fecha importante es la fecha de exclusión, que es la fecha límite, que es el día 12 de marzo del 2021.
Violeta, y hasta el momento, ¿qué cantidad de hojas de vida se han fiscalizado, ¿no? ¿Y cómo es este proceso? Bien, nosotros fiscalizamos las 3.342 hojas de vida, ¿no? Pero pues, tenemos un orden de prioridad, en este caso un plan de trabajo en el cual comenzamos con los rubros que generan o que de alguna manera son los más relevantes en el sentido de la fiscalización, ¿no? Comenzamos con el rubro 8, el rubro 6, el rubro 7. El rubro 8 que viene a ser declaración jurada de bienes y ingresos, ¿no? Y bienes y rentas. El rubro 6, el rubro 6 que viene a ser sentencias penales, el rubro 7 que viene a ser sentencias civiles, ¿no? Entonces nosotros comenzamos con esos rubros porque nosotros necesitamos oficiar a las cortes y a los juzgados respectivos para que nos brinden información. Y en el caso de lo que viene a ser SUNAT, igual, si bien es cierto, tenemos el SIGE SUNAT como información, ¿no? Pero igual a veces hay cosas que necesitamos precisar y pedimos también información más detallada ya a la misma SUNAT, ¿no? Y comenzamos así sucesivamente pues hasta fiscalizar toda la declaración jurada de vida con todos sus rubros correspondientes. Claro, y en este contexto, entonces, se cruza la información. Cuéntanos cómo es ese proceso. Sí, efectivamente. Nosotros contamos con lo que viene a ser algunos convenios y también acceso a lo que viene a ser la PIA, ¿no? La plataforma de interoperabilidad del Estado, en este caso. A través del convenio que tenemos con SUNEDU, información y nos brinda el acceso directo para poder de alguna manera fiscalizar, ¿no? Corroborando los grados y títulos de los candidatos. En el caso de lo que es SUNAR, igual nos da información sobre las partidas de los bienes inmuebles de los candidatos. Pero cuando necesitamos hacer alguna precisión, ¿no? Necesitamos hacer alguna precisión respecto a esta información que tenemos, igual nosotros tenemos que cursar, en el caso, por ejemplo, de los estudios universitarios o posgrados, en estudios universitarios a las mismas universidades para que nos brinden información más detallada, y en el caso de posgrado, en este caso, pues a las escuelas especializadas. Y en el caso de SUNAR, a la misma SUNAR para que nos pueda brindar información más detallada respecto a algún bien que tal vez el candidato consigna y no se encuentra en el sistema, ¿no? Entonces buscamos precisiones para poder realizar en este caso, la fiscalización de manera adecuada. Claro. Y en este contexto, nuestros televidentes se preguntarán, Violeta, ¿podemos conocer las hojas de vida? ¿Podemos acceder a estos documentos para, de alguna manera, dilucidar qué candidatos son los más idóneos, ¿no? Saber quiénes, digamos, tienen mejores estudios o quiénes tienen estudios, quiénes se han preparado mejor, ¿no? Para ejercer el cargo de autoridad. ¿Podemos, como ciudadanos, acceder a estos documentos? Sí, claro que sí. En el Jurado Nacional de Elecciones, cualquier ciudadano puede acceder a la plataforma electoral y buscar ahí al candidato, ya sea con el DNI o, en este caso, colocando la organización política respectiva, ¿no? Y conocer a detalle no solamente la hoja de vida, ¿no? En que también la documentación o el expediente de inscripción que se tiene en el sistema, porque toda la documentación que se genere en este proceso electoral está de manera que puede acceder cualquier ciudadano, ¿no? Documentación general de la organización política que ha presentado para este proceso electoral, ¿no? Sí. Claro, en este contexto hay que resaltar la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones que contiene toda esta información para que la ciudadanía pueda conocer a sus candidatos. Violeta, respecto a la labor de fiscalización, respecto a su trabajo, yo sé que ustedes hacen anotaciones marginales. Cuéntanos de qué se trata esto. Sí, mira, las anotaciones marginales, como bien lo menciona ahí ¿cómo se puede decir? La declaración jurada de hoja de vida, estas se llevan a cabo en la declaración o en el formato digital, como lo mencioné, ¿no? Que se visualizan, ¿no? Pero estas anotaciones marginales solamente se dan cuando existe algún tema
de error, ya sea numeral, tipográfico, ¿no? Siempre y cuando no altere la información o el contenido de la declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Previo a un informe de fiscalización. Claro. Porque en este caso no proceden anotaciones marginales si es que el jurado electoral no lo dispone, ¿no? O sea, porque ya de alguna manera, una vez cerrada la fecha límite de inscripción de candidatos, ya estos no se pueden realizar anotaciones marginales, ¿no? Claro. Se tiene que evaluar la naturaleza de esta anotación marginal y el jurado es el quien determina finalmente, en este caso el jurado electoral especial, si procede o no la anotación marginal. Claro. Y en este contexto, ¿qué ocurre si se coloca un dato falso o se omite información? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, si un candidato omite información en los numerales 5, 6 y 8, ¿no? O en todo caso da un dato falso, de acuerdo al numeral 23.3, artículo 23 de la LOP, en este caso de la Ley de Organizaciones Políticas, el jurado electoral procede a excluirlo, ¿no? Siempre y cuando esté dentro también del plazo para excluir. Existe un plazo. Hace un ratito conversamos el tema de que la fecha límite en este proceso para excluir era el 12 de marzo. Claro. Entonces, si está fuera de ese plazo y nos llega la información o alguna omisión, en este caso solo corresponde al jurado electoral especial remitir los actos al Ministerio Público, ¿no? El candidato, bueno, continuará en carrera, pero con, en este caso, con un procedimiento a seguir en el Ministerio Público, ¿no? Claro, muy interesante lo que nos comentas. ¿Te parece, Violeta, si en el siguiente bloque tratamos acerca de cada uno de los puntos que tiene la hoja de vida? Sí, claro que sí. Perfecto. Normita, creo que ha llegado el momento de uno de tus muy comentados y muy requeridos resúmenes. Adelante, señor director. Amigos, hoy más que nunca debemos pensar en nuestra nación, en el futuro, en el tipo de país que queremos. Por ello, a menos de 2 meses de las elecciones generales 2021, es importante saber quiénes son nuestros candidatos. En este marco, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales viene realizando una tarea importantísima, la cual tiene que ver con la verificación de la información que cada uno de los postulantes a este proceso electoral consignó en su declaración jurada de hojas de vida. Este es un formato electrónico en el que se detallan los datos personales académicos, laborales, políticos, patrimoniales, entre otros, de los postulantes a los diferentes cargos de autoridad. Si un candidato omite información o consigna un dato falso en los rubros 5, 6 y 8, el jurado electoral especial procederá a excluirlo de la contienda democrática. La hoja de vida se divide en 9 rubros, de los cuales los primeros 8 son obligatorios, mientras que el último es opcional. Es importante mencionar que en las hojas de vida del actual proceso se agregaron sanciones para los comentarios en los rubros de formación académica, trayectoria partidaria, renuncias a organizaciones políticas y declaración de ingresos de bienes y rentas. Actualmente tenemos 55 fiscalizadores de hojas de vida, asignados a 27 jurados electorales especiales. Otro punto a considerar es que actualmente la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales cuenta con convenios y accesos a informaciones públicas que ayudan a contrastar los datos consignados por los candidatos. Los ciudadanos pueden acceder a la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones para conocer a detalle toda la información consignada en este formato electrónico. Como ven, es muy importante este documento, sobre todo porque nos aclara quiénes son nuestros candidatos y nos permite decidir mejor el voto del próximo 11 de abril. Es momento de ir a una breve pausa. En el siguiente bloque seguiremos conversando con la especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales acerca de las hojas de vida y de cada uno de los puntos. Volvemos con más información.
Seguimos con Guía Electoral 2021 y en esta parte del programa trataremos cada uno de los rubros de la hoja de vida. En esta oportunidad nos tiene preparada la primera pregunta, Normita. Así es, Jairo. Doctora, nuestro amigo de Huancabamba, Helber Córdoba, está ansioso por saber más de los candidatos que postularán en las elecciones generales 2021. Cuéntele, por favor, sobre el primer rubro de datos personales. Sí, en el primer rubro que se denomina datos personales encontramos el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, la dirección, lugar de nacimiento, cargo que postula el candidato. O sea, es una información general donde yo puedo encontrar información básica y formativa del candidato. Claro. Otro de los rubros también importantes y el siguiente, ¿no?, a continuación, es la experiencia laboral. Coméntanos qué información vamos a encontrar en esta parte de la hoja de vida. Sí, en este rubro, rubro 2, vamos a encontrar los oficios, ocupaciones, profesiones de los candidatos, tanto en el sector público y privado, que hayan ocupado durante los últimos 10 años, ¿no? Porque a veces muchos candidatos pueden tal vez tener el concepto que, no, pero yo soy carpintero, o no, esa información la debo colocar o no. Al contrario, sí, porque es una ocupación. Si una persona también de alguna manera tiene, por ejemplo, trabaja de manera independiente, es un contador, también tiene que colocar esa información, ¿no? Claro. Entonces, no solamente todos los que trabajamos en el sector público o privado, ¿no? Toda aquella información que indique su experiencia en estos últimos 10 años. Uno de los puntos también importantes, relevantes, que hay que considerar para nuestros candidatos y también para, digamos, la definición de nuestro voto, es la información que corresponde al área académica. Coméntenos, ¿la hoja de vida contempla información académica? Sí, claro que sí. El rubro 3 se denomina formación académica y se divide en 4 secciones. La primera es la educación básica, que la conocemos como educación primaria y secundaria, donde encontramos preguntas cerradas, ¿es un sí o es un no? ¿No? Luego tenemos los estudios técnicos, ¿no?, que vienen a ser de los institutos, ¿no?, los que se han estudiado alguna carrera técnica de computación, informática. Luego tenemos estudios no universitarios que suelen confundir a veces a los candidatos respecto a qué información colocar ahí, ¿no? A veces piensan que puede ser un diplomado, puede ser algún curso que tal vez sirve por un par de horas. No, acá esta información se debe colocar, información sobre todo de las escuelas especializadas. Ejemplo, ¿no?, si una persona ha estudiado en Bellas Artes, aquí se pone esta información. O ha estudiado en la escuela de oficiales, acá se pone esa información. Estudia en una universidad que tiene el mismo nivel de los estudios universitarios, solo que lo estudian, como menciono acá, en escuelas especializadas. Luego tenemos la parte de estudios universitarios y los estudios de posgrado. Esta información, a diferencia de las anteriores, es extraída esta información a través de SUNEDU, ¿no? Nosotros cargamos información de SUNEDU. Pero también es muy importante indicar que si, por ejemplo, ¿no?, si SUNEDU no cargó la información y el candidato sí tiene estudios universitarios, lo puede registrar manualmente. Esto no le impide que él pueda registrar esta información, y nosotros con nuestra labor de fiscalización, al no encontrar esta información en SUNEDU, requeriríamos la información a la universidad de ser el caso, ¿no? Entonces, esta información tiene en lo que es universitarios y posgrado, tiene 2 formas, ¿no?, de obtener información, ya sea a través de SUNEDU, ¿no?, con los grados y títulos, o ya sea también en el tema de que el candidato consigne información manualmente, ¿no? Porque también acá también se registran estudios que también no están concluidos, no necesariamente que he obtenido el grado, ¿no? O sea, es una información donde el candidato nos brinda toda aquella formación académica con la que cuenta, ¿no? Claro. Violeta, ¿y qué pasa? Quiero detenerme aquí en esta parte porque, digamos, si algún candidato posee muchos estudios,
¿no? Y dice, bueno, no me alcanza en esta parte de la hoja de vida. ¿Qué es lo que puede hacer para solucionar esto? Bueno, en realidad, como el formato de hoja de vida es un formato digital, nosotros tenemos en la parte de estudios universitarios, digamos, el registro manual le permite hacer toda la información que él requiera, ¿no? No hay un límite. En cambio, en los estudios de posgrado sí especificamos que debe ser el último estudio en posgrado, ¿no? Puede tal vez tener muchos estudios, pero acá solo requerimos el último, así como también en estudios técnicos, en estudios, en este caso, no universitarios, requerimos los últimos estudios, los dos últimos estudios, ¿no? Es por lo que el formato, pues, nos permite. Pero en lo que es estudios universitarios es un formato más amplio que el candidato puede registrar dicha información. Y en el caso que también tal vez desee incorporar más información de la cual en este caso requiera, también lo podría poner en el rubro 9, que es lo opcional, ¿no? Que también le permite colocar información adicional de la que figura en información, en la que registró, digamos, en información académica, ¿no? Rubro 3. Claro. Los campos 4 y 5 tienen que ver con la trayectoria partidaria y con las renuncias a las organizaciones políticas. Explíquenos más, por favor. Sí, claro que sí. Este rubro, al igual que formación académica, ¿no? Estudios universitarios y posgrado, esa información la extraemos, ¿no? De nuestras propias fuentes del Jurado Nacional de Elecciones, porque nosotros tenemos a través de lo que viene a ser el ROC, ¿no? Información respecto a los cargos partidarios, ¿no? Que el candidato ha tenido en los últimos años, asimismo los cargos de elección popular y también la admisión de renuncias. Entonces, todo esto es una información histórica del candidato respecto a su participación política, ya sea en los cargos que viene a ejercer dentro de la organización política, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un secretario de actas provincial, ¿no? O un secretario o tal vez un representante legal, ¿no? Entonces, acá tiene, digamos, un cargo partidario específico dentro de la organización política. En el caso de cargos de elección popular es cuando yo, como candidato, he sido autoridad, ¿no? Durante un periodo y he podido ser alcalde, he podido ser congresista, gobernador, etc. Y en mención de renuncia es cuando ante una organización política uno ha renunciado, ¿no? Para, de alguna manera, ya sea continuar en otra organización política, ¿no? Su vida, su trayectoria política que desee seguir, ¿no? Entonces, esta información también se extrae y también el candidato puede, si de alguna manera la información del jurado no jala esta información, no se incorpora, él puede manualmente también registrar dicha información, ¿no? Claro. Una de las informaciones más relevantes en estos momentos en medios de comunicación sobre todo son las sentencias condenatorias firmes. ¿Qué información colocan los candidatos en las hojas de vida respecto a estos temas? Sí, como su propio nombre dice, ¿no? Son sentencias con carácter firme. Estamos hablando que ya han adquirido dicho carácter, ¿no? ya sean consentidas o ejecutoriadas, ¿no? Adquieren esta calidad de cosa juzgada de manera que no podrá ser impugnada por ningún proceso nuevo, ¿no? En ese sentido. Entonces, el formato, de acuerdo a lo que establece la ley de partidos políticos, ¿no? Artículo 23, numeral 3, y nos indica eso, ¿no? Nos indica que deben ser sentencias con carácter firme, por lo que nosotros o el candidato no coloca procesos en trámite, ¿no? Entonces tiene que ser sentencias con carácter netamente firmes. ¿Y con quién se cruza esta información? Bueno, nosotros tenemos dos aliados, ¿no? El primero, en lo que viene a ser sentencias penales, en un primer cruce hacemos a través de lo que viene a ser el Registro Nacional de Condenas, ¿no? Que nos da un alcance general de quienes tienen o no antecedentes penales. Asimismo, los fiscalizadores en los jurados electorales cursan oficios a las Cortes Superiores y a los juzgados para
Justamente preguntar el tema de las sentencias penales y civiles que pueden tener los candidatos, ¿no? En este caso, las cortes nos brindan información, no solamente en este caso respecto al antecedente penal, sino también la documentación que se requiere para poder emitir los informes respectivos. Claro. Y con respecto a la reserva de fallo condenatorio, ¿se debe o no se debe consignar en las hojas de vida? Claro que sí, si bien es cierto, no es una pena, pero es una medida alternativa que un juez lo determina o lo da, ¿no? Para penas menores a 3 años, ¿no? Pero de acuerdo a lo que establece, en este caso, el numeral 23, ¿no? Indica que sí se deben de colocar estas sentencias, Claro. por más que no indique, digamos, pero sí están dentro de esta información que es obligatoria, ¿no? Y respecto a los procesos en marcha, ¿van dentro de la hoja de vida o no? Mire, la declaración jurada de hoja de vida establece sentencias con carácter firme, Ujú. pero tal vez una persona desea colocar información respecto a sus procesos en trámite, en la parte opcional podría colocar dicha información, ¿no? O sea, para que de alguna manera pueda conocer el ciudadano, pero no es una exigencia ni tampoco el formato lo exige, ¿no? Como para Solamente mayor transparencia, con ¿verdad? carácter. Exacto, pero un tema de transparencia, ellos podrían colocar esa información, pero el formato no lo exige. Ok. Hay un punto importante sobre la relación de sentencias que declaren fundadas las demandas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o violencia familiar. Explíquenos este séptimo punto de la declaración jurada de hoja de vida. Bien, el tema de sentencias civiles es un tema muy amplio, ¿no? Como el derecho penal, pero acá el formato de hoja de vida solo exige cuatro campos, ¿no? Que vienen a ser incumplimiento de obligaciones alimentarias, ¿no? Contractuales, laborales o violencia familiar. Este tipo de sentencias en las cuales el candidato está obligado a declarar, ¿no? No la parte penal es diferente, ¿no? Es general. En cambio, en esta te pide específicamente qué tipo de sentencias deben ser declaradas, ¿no? Entonces, al omitir esta información, lo que les acarrea es un tema de exclusión, ¿no? Del candidato. Entonces, en este campo es netamente específico y pide exactamente qué declarar, ¿no? Claro. Violeta, una consulta. Con respecto a los bienes y rentas, ¿cómo el Jurado Nacional de Elecciones verifica esta información? Bueno, como les comenté al comienzo, el rubro 8, ¿no? Tiene al igual que el rubro 3, el rubro 4, 5, 7, ¿no? Tiene ciertas particularidades, ¿no? Porque son informaciones que son extraídas en este caso, de entidades públicas. Y efectivamente, el rubro 8, a través de la PIDE, ¿no? Nosotros extraemos información de SUNAT y en la cual tenemos el candidato, bueno, automáticamente ya tiene esta información, ¿no? De los bienes que están a su nombre, ¿no? Y dicha información también conlleva a que el candidato pueda colocar información que diga que no necesariamente está registrado ante SUNAT, porque ahí la pregunta nos dice, ¿no? ¿Este bien está inscrito en SUNAT, sí o no? Entonces, en los que están inscritos en SUNAT, ya de alguna manera ya están verificados porque lo proporciona el mismo sistema. Pero en aquellos casos que puede darse el caso, ¿no? De que no esté inscrito en SUNAT, nosotros igual realizamos la fiscalización, tenemos que pedir información, ¿no? Claro. Y en el caso que también figuren, que diga que sí está inscrito, pero no salió en el sistema, también tenemos que pedir mayor información y precisión a SUNAT, con la finalidad pues, de establecer efectivamente la veracidad de dicha información, ¿no? Claro. Entonces tenemos aquí como un aliado principal para la verificación, en este caso a la misma SUNAT, ¿no? Que nos puede brindar, o también pedimos cruce de información a las municipalidades provinciales, ¿no? En el caso de algunos terrenos, alguna información que nos pueda brindar respecto a este tema de propiedades, ¿no? Claro.
Violeta, habría que resaltar el último punto de la hoja de vida porque tú puedes colocar, o el candidato puede colocar la información adicional, información que quizás no puede colocar en ciertos rubros, pero que sí la puede colocar en este espacio. Sí, efectivamente, los rubros que puede colocar es el rubro 1, que es datos personales, lo que les mencionaba, ¿no? El rubro 3, que es formación académica, alguna precisión en alguna formación académica. El rubro 4, que viene a ser cargos partidarios y elección popular, ¿no? Y el rubro 5, mención de renuncias. Pero también resulta muy curioso, ¿no? Que, bueno, en dicho campo opcional, muchos candidatos, por lo que estamos revisando en las expresiones juradas de hoja de vida, ingresan adicionalmente otra información de otros rubros, ¿no? Estamos viendo que están colocando información respecto a formación, en este caso sentencias, ¿no? Lo que te mencionaba, procesos en trámite, o también estaba mencionando información respecto a bienes, inmuebles o muebles, ¿no? Hay un alcance general que puedan servir, ¿no? O sea, como es un rubro que muy general, si bien son específicos esos campos, pero los candidatos también adicionan otra información, ¿no? Claro. Es la revisión que hemos hecho en las hojas de vida. Por supuesto. ¿Y quiénes firman las hojas de vida? Porque también sé que se coloca incluso la huella digital. Y bueno, en el anterior formato de hoja de vida que teníamos en el año 2018, que viene a ser con la resolución 84, efectivamente firmaba el personero y el candidato. Pero como te había comentado, nosotros ahora tenemos un nuevo formato de hoja de vida, que es un formato netamente digital. En este formato digital, justamente estos últimos campos, donde eran los recuadros, donde firmaba el personero y el candidato, fueron de alguna manera quitados para poder ser presentados de manera virtual. Entonces, quien firma de manera virtual el formato de hoja de vida es el personero, porque tiene una firma digital, ¿no? Claro. Pero dentro de los documentos o anexos o la información adicional que presenta la organización política al momento de presentar la hoja de vida, está un anexo número 7. Ese anexo número 7 sí está firmado por el candidato, en donde indica que declara la veracidad de toda la información contenida en el formato de hoja de vida. Es decir, cuando nosotros emitimos algún informe, nosotros utilizamos este anexo número 7 porque es el único que me da la veracidad que el candidato está diciendo todo aquello que yo he declarado es cierto, ¿no? Perfecto. Si encontramos alguna omisión o falsedad, nosotros tenemos que presentar, acompañando a nuestros informes, dicho anexo. Porque como te mencionaba, el formato actual solamente lo firma en la parte de arriba el personero, ¿no? Perfecto. Muy interesante la información. Muchas gracias, doctora Tejada. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Normita, creo que ha llegado el momento de uno de tus resúmenes, ya para cerrar este bloque con tan valiosa información. Doctora, muchas gracias por tan valiosa información. Adelante, señor director. Amigos, a continuación detallaremos cada uno de los rubros del formato único de la declaración jurada de hoja de vida del actual proceso de elecciones generales 2021. El primer rubro de datos personales contiene nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, dirección, entre otras informaciones generales del candidato. En el segundo rubro, sobre oficios, ocupaciones o profesiones, encontraremos la información de los postulantes, tanto en el sector privado como en el sector público. El rubro de formación académica se divide en 4 secciones: educación básica regular, estudios no universitarios, estudios universitarios y estudios de posgrado. La cuarta sección de la hoja de vida tiene que ver con la trayectoria partidaria y o política que los candidatos de cualquiera de los 20 partidos participantes en el actual proceso pudieran haber tenido. El quinto rubro es sobre la mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional u organizaciones políticas locales, de ser el caso. En el caso del sexto punto, contiene información sobre la relación de sentencias condenatorias firmes. En el séptimo se encuentra la relación de sentencias sobre incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales,
laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes. En tanto, en el octavo punto se encuentran la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas de los candidatos. Por otro lado, en el caso de que el postulante quisiera colocar información adicional, puede hacerlo en el rubro 9. Como ven, es potente la información que se brinda en las hojas de vida. Son datos que podrían ayudarnos a definir nuestro voto el próximo 11 de abril. No lo olviden. Antes de despedirnos, agradecerle a nuestra invitada por toda la información que nos ha brindado el día de hoy y a la vez comentarles que este programa, Guía Electoral 2021, busca contribuir con las organizaciones políticas con su participación eficaz en el contexto de elecciones generales 2021. No se olviden de ingresar a nuestra página web www.jne.gov.pe, continuar sintonizando el canal JNE TV y ver este y otros contenidos en YouTube del JNE Televisión. Hasta el próximo programa.